La mecánica de Newton se basa en aplicar directamente la segunda ley de Newton, que expresa que la fuerza neta sobre una partícula es igual a la masa por su aceleración. En la formulación, normalmente se suele ver la ley escrita como F es igual a m por a, pero en física avanzada y mecánica analítica se suele escribir como F igual a m por r con dos puntitos arriba, donde esa r con dos puntos encima suya representa la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, es decir, la aceleración vectorial. Esta notación se usa mucho cuando tratamos el movimiento en varias dimensiones o con coordenadas generalizadas. Cuando usamos coordenadas cartesianas, las ecuaciones de Newton se expresan separadas en cada eje. Para el eje X se multiplica por la segunda derivada de la posición en el eje horizontal, y para el eje Y, se multiplica por la segunda derivada de la posición en el eje vertical. Pero si el sistema tiene una simetría circular, como en un péndulo o una partícula girando, conviene usar coordenadas polares. En ese caso, las ecuaciones son las que aparecen en pantalla. Como se puede observar, aparecen las fórmulas los ángulos polares, y aunque las fuerzas se siguen igualando a la masa por la aceleración, las expresiones son mucho más complicadas. Esto es lo que justifica el uso de coordenadas generalizadas y el enfoque lagrangiano, donde esas complicaciones desaparecen y el análisis es mucho más elegante. ¿Qué es la mecánica lagrangiana? La mecánica lagrangiana es una forma alternativa, y más avanzada, de estudiar el movimiento de los cuerpos. Aunque se basa en los mismos principios que la mecánica de Newton, como las leyes de Galileo y la segunda ley de Newton, su planteamiento es muy diferente. En lugar de partir de las fuerzas que actúan sobre un sistema, como hace Newton, Lagrange propone prescindir completamente de las fuerzas, y basarse únicamente en la energía del sistema. Uno de los grandes beneficios de este método es que no necesitamos conocer las fuerzas de ligadura, es decir, las tensiones o reacciones que solo se encargan de mantener las restricciones del sistema. Por ejemplo, si tienes un péndulo atado a una cuerda, no necesitas calcular la tensión de esa cuerda. La mecánica lagrangiana ya incorpora esas restricciones en la formulación matemática, sin que tú tengas que preocuparte por ellas. Para aplicar este método, se define una función especial que se llama lagrangiana, y que se representa con la letra L. Esta función es escalar, es decir, tiene un valor numérico, y se obtiene simplemente como L es igual a T menos V. Donde T es la energía cinética total del sistema y V es la energía potencial total. A partir de la lagrangiana, se obtienen las ecuaciones de Lagrange, cuya expresión es la que aparece en pantalla. Vamos a descomponerla para entender bien qué representa cada parte. Q minúscula, es una coordenada generalizada. Puede ser una posición en coordenadas cartesianas, un ángulo, o cualquier otra variable que describa el estado del sistema. Q minúscula con el punto arriba, es la derivada de la coordenada generalizada respecto al tiempo, es decir, la velocidad generalizada. L, es la lagrangiana, que como ya vimos, es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Q mayúscula, es la fuerza generalizada externa que actúa sobre la coordenada generalizada. Si el sistema está sujeto a fuerzas no conservativas, como por ejemplo, el rozamiento o una fuerza aplicada, este término la recoge. En cambio, en sistemas conservativos, este término será igual a cero y entonces la ecuación quedará mucho más simple. El primer término tiene dos pasos. Primero se deriva la lagrangiana respecto a la velocidad generalizada. Esto mide cómo afecta la velocidad al valor de la lagrangiana. Luego se hace la derivada de ese resultado respecto al tiempo. Así se mide cómo cambia con el tiempo esa dependencia de la lagrangiana con respecto a la velocidad. En el segundo término se deriva la lagrangiana directamente con respecto a la coordenada generalizada, sin tocar la velocidad. Este término indica cómo influye la posición en la energía del sistema. Esta ecuación nos dice cómo evoluciona un sistema físico usando solo energías, cinética y potencial, sin tener que lidiar con cada fuerza o restricción del sistema. Cada coordenada que usamos nos da una ecuación, y eso permite analizar sistemas mucho más complejos que con el enfoque tradicional de Newton.